Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Al capítulo 13, donde empezábamos a hablar acerca de la vida de uno de los jueces de Israel más, de mi perspectiva, polémico. ¿Y por qué yo digo que es polémico? Porque estudiando este capítulo, sinceramente, con toda sinceridad, trato de encontrar un mensaje positivo de esta escena. Tal vez muchos de nosotros tenemos en nuestro conocimiento tradicional, tanto del judaísmo como del cristianismo, una noción de que Sansón realmente fue alguien que hizo muchas cosas por su pueblo, manifestó la fe, pero también a la par tuvo algunos desvíos. Y lo que tal vez la escritura nos quiere hacer entender es cómo que por más que el Padre te da la bendición, te da el poder, te da la situación de poder hacer lo mejor para Él, muchas veces por no considerar las instrucciones que nos dejó, terminamos fracasando. Porque vamos a darnos cuenta acá que intención en el corazón de Sansón había de sobra. Deseo de luchar por su pueblo había de sobra, de defender a su nación, de pelear contra sus enemigos. Pero por otro lado, menospreció las instrucciones de su Padre, del Eterno. Ese fue su grande error. Entonces yo desde aquí ya puedo entender que el Padre lo que nos quiere enseñar a través de estos relatos es que un líder, por más que tiene toda la posibilidad de avanzar y de triunfar, de lograr las metas, si no se sujeta a las instrucciones del Padre, termina cayendo en diferentes tipos de tentaciones. Tentaciones humanas, carnales. Y termina cometiendo lo que se llamaría abusos, inclusive hasta homicidios, que vamos a ver acá. Pero bueno, nosotros estamos para analizar, investigar y recibir el mensaje del Padre a través de estos textos. Pero voy a anular aquí ahí está anulado. Bueno, arrancamos con el capítulo 14, versículo 1, y acá como título en Reina Valera tiene Sansón y la mujer filistea de Timnat. Timnat era un pueblo bajo dominio filisteo, anteriormente le pertenecía a los danitas, pero después cayó en manos de los filisteos. Eso va a decir nuestra primera nota. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat, atiendan bien acá, a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, de entrada ya vemos que algo no está funcionando bien en la vida de Sansón desde nuestra perspectiva, porque empieza a visitar territorio donde habitan filisteos. Y miren lo que dice la nota 1 para comenzar. Primero vamos a hablar de esta ciudad, después Caleb nos va a mostrar el mapa donde está ubicado. La ciudad de la región montañosa de Judá, Timnat, ¿no? Probablemente el lugar mencionado en Génesis 38, 12, 14, dice, cercana a un lugar llamado Gabá, a 6.5 kilómetros al este de Beit Netif. Se halla una localidad llamada Timnat, sobre una ladera que se eleva en dirección a el Jader, al suroeste se hallaba Jeba. Confirma los datos bíblicos atribuidos seguidamente a Adán en Josué 19:33. En la época de Sansón estaba ocupada por los filisteos.
Jueces 14:2, lo que ahora vamos a leer. La perdieron, pero la volvieron a recuperar en la época de Acaz, en Segunda de Crónicas 28:18. Recién en la época del rey Acaz se recupera esa ciudad. Ni siquiera en tiempos de David se la recuperó para nuevamente los danitas. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así, este es el último capítulo que habíamos compartido, Jueces 13:24, los últimos versículos, fíjense cómo decía. Relata ya sobre el desarrollo que iba teniendo Sansón y de acuerdo a cómo el Todopoderoso lo estaba viendo. 24. Así cuando nació su hijo, ella, se refiere a la mamá de Sansón, lo llamó Sansón. Y el Eterno lo bendijo y el niño creció. 25. Y el Rúa de Adonai, el Rúa del Eterno, comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Es decir, ni siquiera vivía directamente en la ciudad principal de Sora, sino en un pueblito. Entonces, lo interesante de ese último versículo del capítulo 13 que nos habla es que él crecía y que el Eterno se iba manifestando en él. Y qué rara manera de manifestarse, porque en realidad Sansón empezó a tener una vida un poco libre y muchas veces libertina, de libre a libertina, así iba teniendo. Ya muchas personas probablemente le respetaban, ¿no?, por su personalidad, por su carácter, y por eso él podía dirigirse como sin nada en cualquier lugar, como una persona que ya confía demasiado en su poder, en su fuerza. Bueno, esto es lo que empieza diciendo el versículo 1. Y acá ya dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat, ciudad filistea, a una mujer de las hijas de los filisteos. Y Caleb nos va a mostrar el mapa, podemos mostrar el mapa de la ciudad. Ahí está, allá la flecha negra está marcando la ciudad de Timnat. Ese que ustedes ven ahí, allá se ve, ¿no? Allá, ese rojo que se ve allá es Dan. Y la parte de abajo está el territorio filisteo y al lado está Judá. Entonces ahí está ubicado Timnat. Y cuando dice que descendió es porque Dan estaba allá arriba. Entonces, como las ciudades estaban así como son montañas, viene bajando así. Entonces viene habitando, o sea, viene ocupando el lugar de los filisteos. Se dan cuenta que Dan está pegado con los filisteos, por eso tuvo muchos problemas. O sea, el primer pueblo que tuvo conflicto con los filisteos fueron los danitas. Por eso se dice que después ellos abandonaron ese territorio mucho tiempo, y mucho tiempo fue ocupado por los filisteos, hasta el reinado del rey Acaz, donde finalmente totalmente son recuperados otra vez. Y subió, versículo 2, y lo declaró a su padre. ¿Qué cosa le declaró a su padre? Que se encontró con una bella mujer a la cual quería mucho. Y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Uno siempre piensa, ¿no? Yo no puedo decidir con quién se va a casar mi hijo, con quién. Ellos tienen la decisión, ¿no?, de hacer. En este caso, por eso yo no quiero comparar el tema de Sansón con la vida particular de la mayoría de las personas, porque acá hay una diferencia, ¿no?, una pequeña diferencia. Sansón, desde su nacimiento, de acuerdo a la promesa que recibió, tenía el propósito de ser libertador de Israel. Y también él fue considerado nazareo, que quiere decir tenía que consagrarse para Dios, para el Todopoderoso. Entonces significa que él tenía que seguir varias reglas, varios reglamentos específicos. Pero vamos a darnos cuenta que va a ser totalmente lo contrario. Y aquí de primero ya nos damos cuenta que
siendo una persona que está sujeta a la voluntad del Padre y está preparándose para ser guiador del pueblo bajo la voluntad del Padre, ya toma una decisión que en aquella época generalmente le correspondía a los padres. Los padres lo que miraban que jovencita le convenía a su hijo y que no. Era la cultura de aquella época. Y acá ya estamos viendo que se está yendo en contra. Pero vemos que los padres no se oponen tan demasiado. Al principio sí. Miren acá. Yo he visto, le tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, refiriéndose a la gente de su pueblo, ¿no? Ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar, y acá miren esta forma de expresarse los filisteos, mujer de los filisteos incircuncisos. Le llama incircunciso. Una cosa que quería explicar también. Los filisteos era un pueblo que probablemente venían de una isla llamada Creta o más allá del norte de, ¿cómo se puede decir? Allá del norte hacia Grecia, por ahí. O sea, no era un pueblo de la tierra de Canaán. La mentalidad filistea, la cultura filistea, el desarrollo de los filisteos era mucho más avanzado que los cananeos o los israelitas. Ellos tenían, por ejemplo, ellos manejaban el dominio del hierro, ellos preparaban armas sofisticadas en esa época, tenían carrozas, armadura, sus soldados estaban siempre vestidos con vestimenta militar. O sea, era un pueblo que vino para conquistar, se establecieron en ese lugar para arrasar con todo el territorio. Y una de las características que tenían era que no eran circuncidados, porque la circuncisión era una práctica del territorio de Canaán. Entonces, por eso los israelitas nunca le llaman incircuncisos a los amonitas, ni a los moabitas, ni a otros que están alrededor. Pero sí le llaman incircunciso a los filisteos. Ellos sí, esa era una de las características. Y por eso ya era un poco complicado involucrarse con ellos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Atiendan bien, ¿por qué Sansón quiere casarse con esta mujer? Porque le gusta, porque le pareció bonita y punto. Él no dimensiona lo que podría significar casarse con una mujer que tiene otro pensamiento, otra idea, otra cultura y aparte un pueblo que quiere venir en contra de su pueblo. Bueno, lo único que él ve ahora es que le gusta y punto. Recuerden, ¿por qué Sansón actuaba así? ¿Por qué él decidía así? Porque él ya sabía que tenía una fuerza especial comparando con los demás israelitas. Entonces, él prácticamente está confiando, lo que famoso siempre decimos, en sí mismo. Yo puedo lograr todo lo que quiero, puedo hacer todo lo que quiero y además tengo a Dios de mi lado. Él sabía que le tenía a Dios de su lado, al Eterno. Y eso se ve. O sea, no se puede negar porque él fue elegido por el Todopoderoso. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Yahweh, porque el Eterno buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, de acuerdo a el relator de este episodio, este versículo 4 está escrito por un relator. Alguien tiene un concepto de que esto probablemente era una buena ocasión para comenzar a involucrarse conflictivamente contra los filisteos, porque hasta ese momento todo Israel vivía bajo dominio filisteo, pagando tributo y sometiéndose a todos los caprichos de los filisteos, hasta el mismo Sansón. Pero a Sansón no le importaba. Pero ya a través de esto probablemente va a haber problemas. ¿Quién dice eso? El relator. Entonces el relator, el que está escribiendo esto, ve esta acción como algo positivo, que no significa que sea positivo. No sé si me están entendiendo. Pero para el relator sí, porque él sabe lo que va a continuar después. Sabe cómo va a terminar después.
Y bueno, esa era su perspectiva. Ahora, ¿quién probablemente es el relator de este texto? Y si nosotros veníamos diciendo que estos escritos fueron hechos en el tiempo del profeta Samuel y ya estamos acá, la vida de Sansón ya es prácticamente contemporánea al tiempo de Samuel, ya era un poco tiempo, probablemente esto haya sido escrito por alguno de los maestros, perdón, uno de los profetas, ya discípulos de Samuel o el propio Natán, ¿no? Eso es probabilidad, nosotros no queremos afirmar, estamos más o menos para tener una idea. Y con el objetivo de enseñarnos que cuando una persona recibe el favor de Dios, recibe la bendición de Dios, pero su vida se va en contra de los estatutos, los mandamientos, la ordenanza, ese gobierno o ese poder no avanza mucho. ¿Y quién fue así? ¿Quién tuvo ese tipo de mandato? El rey Saúl. Es una clara declaración al reinado de Saúl. Por eso, el que vendría después, el rey David, ¿cuál sería el objetivo de su reinado? Seguir la voluntad del Padre. A pesar de que tenía también mucho defecto, el rey David intentaría seguir la forma que el Padre estableció, siguiendo sus estatutos. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de entender, porque para que podamos comprender qué es lo que pasa acá. Entonces, más su padre y su madre no sabían que esto venía del Eterno, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Eso es cuando vos estás analizando la vida y la experiencia de los personajes de tu pueblo desde una perspectiva espiritual, y el Todopoderoso te revela, te hace entender, esto viene del Eterno. Me refiero a los que estaban relatando este texto. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. De primero habla que ellos llegaron a las viñas y apareció un león que les rugía. Cuenta que cuando llegaron a las viñas, Sansón se aparta de sus padres porque los nazareos generalmente, y miren qué cosa rara, ¿no? Ustedes van a ver cosas raras acá. Sansón algunas cosas las va a aplicar aparentemente estrictamente, por ejemplo, el no cortarse el cabello, el no ir donde hay viñedos, porque una de las cosas decía que no tenías que acercarte donde hay fruto de la vid, ni consumirla, pero otras cosas él las va a dejar sin cumplir. Entonces, probablemente ellos se apartaron un momento de sus padres, entonces él se fue por otro lugar para no pasar por los viñedos, porque pasar por los viñedos es pasar en medio de donde están todas las uvas, así, y por ahí le tienta y agarra y quiere comer algo. Entonces él se apartó, se fue hacia otro lugar, y por lo visto en ese otro lugar había animales salvajes, y le aparece, dice, un león. En la Biblia siempre vemos como característica al león representando a poder, fuerza, eso, ¿no? Poder, fuerza. También ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona también como un demonio, como un ser maligno que está buscando a quien devorar, ¿no? El diablo, decía, ¿no? El opositor anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se le menciona así también, pero generalmente representa el poder del pueblo de Judá, por ejemplo, que se le representa como león de Judá. Y también aquí vamos a ver que a los de Dan, también Moisés le representó como cachorro de león. Miren la nota 5. Deuteronomio 33, 22 dice, este era cuando Moisés estaba despidiendo del pueblo y le daba último mensaje. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Dan. Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Entonces le comparó Moisés a los danitas como un cachorro, como un león joven que salta, ¿no? De un territorio a otro, ¿no? Para tener en cuenta. Y bueno, acá se le aparece este león a Sansón. ¿Y qué va a pasar acá?
y estaba rugiendo, o sea, le empezaba a atacar. Y miren, cuando aparece el león, el espíritu de Yahweh, del Eterno, vino sobre Sansón. Y cuando nosotros escuchamos el espíritu, entendemos que es alguna cosa sobrenatural que aparece, ¿no? Pero en realidad es el cumplimiento de la voluntad del Padre sobre Sansón. Ese león probablemente, desde mi perspectiva, está representando ese enemigo que está sometiendo a los israelitas. Porque nosotros vamos a dar cuenta que a partir de ese león van a comenzar las provocaciones contra los filisteos. Y ese león tiene poder, tiene autoridad y se presenta ante Sansón, queriendo hacerle entender, aquí yo soy el que gobierno. Eso puede ser que sea el entendimiento que nosotros le demos, o puede ser simplemente que se encontró con un león y se pelearon. Pero va a tener, porque no es que simplemente va a ser un león, acá va a ocurrir cosas raras, cosas que también están involucrados en algunas prácticas tradicionales de la época, que después vamos a leer. Entonces, cuando dice que el Espíritu del Eterno vino sobre él, quiere decir que mi objetivo, mi propósito por el cual te traje a este mundo es para que sea mi libertador, para que libere a mi pueblo de estos seres opresores. Entonces, esa voluntad ahora se tiene que ver, porque si el león le mata a Sansón, no se va a ver. ¿Y qué ocurre? Y el Espíritu del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, le mató al león y no contó nada. Así simplemente se cayó. Descendió pues y habló, ya llegó a la ciudad de Timnat, habló a la mujer y ella agradó a Sansón, dice. O sea, cuando primeramente por lo visto le había visto, o no sé si habrán charlado, y ahora ellos ya se van con sus padres, hacen el acuerdo y dice que a Sansón le gustó mucho esta mujer. Ay, me gusta esta mujer. No dice qué cosa le agradaba de ella, si era espiritual, si era muy simpática, pero dice que le agradó. Y volviendo después de algunos días, o sea, estuvo algunos días ahí en Timnat charlando, conversando, acá me va resumiendo, de algunos días, para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. O sea, nuevamente él se va por el camino desviado, no pasa por los viñedos. Y aquí que el cuerpo del león, aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. O sea, murió el león y encima del enjambre, encima del cadáver del león había un enjambre, un montón de abejas volando así. Y seguro que espantó así las abejas y que vio un panal de miel. Esto se ve como algo, ¿cómo se puede decir? Ya el que Sansón le haya matado al león ya se ve raro, ¿no? Pero puede haber ocurrido, puede ser que hay personas que tengan la capacidad de matar a un león. Pero esto, o alguien vino y dejó ahí el panal, o el Todopoderoso nos quiere enseñar algo a través de esto, ¿no? El panal para los israelitas representaba esperanza. La miel representaba volver a vivir muchas veces, recuperar. También representaba algo correcto, algo bueno. Muchas veces la palabra era vista como miel o inclusive mejor que la miel. Y muchas veces era muy difícil encontrar estas cosas. Y aquí podemos empezar a entender otra vez, o el escritor nos quiere hacer entender un mensaje a través de estas situaciones que le está ocurriendo a Sansón, de que a partir de ahora, nuevamente el pueblo va a saborear lo que representa la gracia y el poder del Eterno a través de su enviado, de su redentor. Y que tiene que hacer ese redentor, tiene que llevar esa esperanza al pueblo.
que el enemigo va a caer, que el enemigo que ruge va a caer y de él va a salir, de ese terror que tenían, va a salir otra vez algo dulce como la miel, que es la palabra, que en muchas partes de la escritura menciona que la palabra es como la miel. Eso es lo que nosotros podemos captar de lo que está ocurriendo acá y lo que el mensajero, el escritor, nos quiere hacer entender. Si nuestro rey Saúl hace las cosas como el Padre le ha dicho, el pueblo puede saborear cosas deliciosas. Lo que estaría haciendo el futuro rey, el que el Padre ha escogido, que se llamaba David, que vivía conforme al corazón de Dios, siguiendo la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Bueno, y un panal de miel. Ahora, ¿qué hizo Sansón? Y tomando en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Y acá ya vemos un error en su nazareato, porque el consagrado al Eterno, según la ley del nazareato, no puede tocar un cadáver, no puede acercarse a un cuerpo muerto. Pero bueno, él ya acaba de quebrantar ese nazareato, por eso tal vez prefirió esconder. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo Sansón, ay Dios, bueno, total, si mi papá no sabe. ¿Y de dónde conseguiste la miel? Ahí justo de venida había en un árbol y la agarré. No le habló de que le mató a un león, no le habló que murió un león, que sacó el cuerpo. No, ya empezaba su vida entonces a ir declinando. Pero eso no quiere decir que el padre le había abandonado. Eso es lo que quiero que destaquemos. Y que a pesar de que muchas veces nosotros no hacemos lo correcto, el padre sigue estando con nosotros, sigue guiándonos porque tiene un objetivo con nosotros, tiene un propósito con nuestra vida. Vino pues, dice, a su padre, a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y acá algo interesante. Vino Sansón después a la casa de la mujer para comprometerse y preparó un banquete, pero acá este término, hay muchos términos acá que es importante entender. Como así solían hacer los jóvenes. Ahí falta aclarar que los jóvenes filisteos solían hacer una celebración antes del matrimonio, una famosa despedida de soltero, ¿no? Así no se hace, una farra a full, cosa que los hebreos generalmente no practicaban. Ellos solamente tenían el compromiso, tenían también una ceremonia, pero no ahí entre jóvenes, sino con los mayores, con los adultos, una bien formal. Pero los filisteos solían hacer una fiesta de mucho derroche. Y por lo visto Sansón ya estaba adquiriendo esa mentalidad o esa costumbre, ya que se iba a casar con una filistea, está recorriendo Timnat, ya adquirió la mentalidad filistea. Y eso era común entre los israelitas, mientras ellos tenían que apartarse de las cosas que el Todopoderoso no quería, ellos al contrario se unían más a estas cosas. Bueno, vamos a la nota 10. En la Nueva Traducción Viviente dice: mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad, dice acá. Como era costumbre de los jóvenes de categoría alta. ¿Y quién eran los jóvenes de alta sociedad? Los filisteos. No había entre los israelitas jóvenes de alta sociedad, ellos vivían apenas sometidos. Entonces él se estaba adaptando al sistema de los filisteos para acostumbrarse a ello. 11. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. O sea, Sansón vino y hizo un gran banquete, pero nadie le acompañó de Israel.
Él estaba solito ahí. Entonces dijeron, ¿cómo va a estar él solo? Vamos a traer, ya que él no trajo invitados, vamos a traer 30 invitados filisteos para que estén acá y celebren con él. O sea, es como que el soltero pues tiene que traer a sus cuates, ¿no? Sus socios. Pero Sansón no tenía amigos. Sansón no tenía compañeros. Por eso él siempre vivía solo. O sea, tenía a sus padres, pero no tenía así compañeros, amigos, que les pueda decir, no está bien esto, no está. Él estaba acostumbrado a hacer las cosas como él quería, las cosas como a él le gustaba. Y muchas veces ese estilo de vida no beneficia a las personas. Es bueno que vos tengas un grupo, ¿no?, con el cual compartir. Nosotros estamos contentos de que todavía tenemos, a pesar de las situaciones, nuestro grupo, donde nos reunimos, compartimos. Yo no sé si hay hermanos que les gusta ser solitario, no compartir con nadie, estar ahí, mejor no hablar con nadie, puede ser, ¿no? Se respeta. En mi caso particular, yo soy de los que me gusta compartir, ¿no? Así, en reuniones, no solo en transmisiones. Comer algo, participar de viaje. Ahora estamos preparándonos para Shavuot. Espero que todos podamos participar allá en la Quinta Edén, en Pacaraí. Y ahí vamos a saludar, compartir, escuchar la palabra, pasar un día agradable. Porque el objetivo de las conmemoraciones, de las festividades, es que el pueblo se reúna y que el pueblo comparta. Pero Sansón no tenía con quién compartir, pero tenía la voluntad de Dios, tenía poder, tenía fuerza. Lo que muchas veces la gente dice que tiene. ¿Yo para qué voy a compartir con nadie si yo tengo la palabra de Dios, tengo la voluntad de Dios, tengo mucho dinero, tengo plata? Yo no necesito compartir con nadie. Así muchas veces piensa la gente, pero no es así. Bueno, nota 11, ¿no? Nueva traducción viviente dice así: cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que sucedan a sus acompañantes. Ya que él no trajo invitados, los padres de la novia le pusieron 30 filisteos como invitados suyos, como su acompañante. Imagínense. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Esos vestidos de lino eran ropas buenas, ropas de marca, dirían, ¿no? Les voy a dar, como decir, 30 trajes especiales y 30 frazadas edredones, ¿no?, de buena calidad, para que ustedes puedan vestirse bien y taparse bien. Eso era lo que más anhelaba muchas veces la gente en aquella época: una buena ropa y una buena manta, ¿no?, para cubrirse. Ahora, ¿por qué sale esto en medio de la fiesta, no? Porque era costumbre en aquella época utilizar el tiempo para contar anécdotas o adivinanzas o frases. Era una práctica común. Quiere decir que muchas de las cosas que estamos viendo que utiliza acá el escritor, la utiliza porque eran prácticas de la época que ellos conocían y por eso la pueden expresar. Y lo interesante de esto es que había una historia en el pueblo de Egipto que narra sobre un acontecimiento, sobre enjambre que salían de un toro muerto. Eso después voy a leer acá. Pero bueno, entonces, ¿por qué quiso hacer este enigma? Para pasar el tiempo. Recuerden, son 7 días de banquete que estaban haciendo. Versículo 13. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo iremos. Ellos también ahí metidos en trago, ya un derroche
desequilibrio total. Dale, metele nomás. Decinos tu enigma. Y acaba el enigma, ¿cómo se diría? El acertijo, ¿no? No sé si se diría también adivinanza. No sé si esa palabra se puede usar también. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. O sea, era un poco difícil que ellos puedan saber, porque ellos ni siquiera sabían de qué estaba hablando Sansón. ¿Qué puede ser un devorador que le salió comida y un fuerte que le salió dulzura? ¿Qué puede ser eso? Ellos no tenían, por eso Sansón aseguró, no van a adivinar, pero el tema es que ellos dijeron, da tu enigma. Ellos aceptaron el desafío. Sansón le dijo, voy a decirle un enigma, a ver si adivinan. Y les propongo que le voy a pagar esto si es que adivinan. Entonces dijeron, dale. Entonces, una vez que vos decís, si decís tu adivinanza, vos ya te comprometés entonces a averiguarlo, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo le va a decir algo que nadie conoce? Y esa es la idea. No sé cómo nosotros le llamamos adivinanza o enigma también. Me acuerdo uno bien fácil que era de primer grado, creo. ¿Cómo era? Oro no es, plata no es. A ver la cortina y verás qué es. ¿Escucharon alguna vez ese enigma? ¿Eh? ¿No? Entonces, si ustedes adivinan, le voy a dar vestidos y tienen 7 días para adivinarlo, ¿no? ¿Verdad que es un poco difícil, no? ¿Qué cosa no es oro? ¿Qué cosa no es plata? ¿Y qué cosa abriendo vas a saber qué es? Y era el plátano. Okay, dice que hay plátano de oro y plátano, ¿no? Plata. Por eso dice oro no es plata. Bueno, eso era un enigma de aquella época, ¿no? Bueno, eso más o menos para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, del devorador salió comida y del fuerte. Vamos a la nota 14. Jueces 14, nueva traducción. Entonces él recitó este es en la nueva traducción viviente de esta forma, del que come salió algo para comer. De la persona comilona, del devorador, salió comida, dice. Y del fuerte salió algo dulce. El que come es, ya sabemos quién es, ¿no? Ahora, acá está un texto que relaciona los enigmas y probablemente este tipo de enigma. Sobre el origen egipcio de esta adivinanza, leemos en el gran libro de las abejas, hay un gran libro que se llama Las abejas, de Hutagai Ingamenfnof, que está documentado, un mito egipcio que cuenta que en Menfis, ciudad egipcia, se veneraba al toro Apis como la encarnación del dios Ta, y que posteriormente se asignó a Osiris. Los egipcios creían que cuando se sacrificaba un toro sin derramar su sangre, cerraba todos sus orificios corporales. Unos días después del cuerpo surgía de su cadáver un enjambre de abejas. Quizá las moscas que aparecieron unos días después alrededor del cadáver resultaron confundidas con abejas. O sea, se dice que en la cultura egipcia se creía, ¿no? se difundía que ustedes saben que ellos adoraban a las vacas como si fueran dioses. Cuando moría uno de los animales y no derramaba sangre, moría, no sé, porque tenía que morir, porque ellos no eran sacrificados. Después ese animal era como tipo dejado en un lugar. Ellos dicen que alrededor del animal aparecían enjambres de abeja y empezaban a poblar ahí. Esa era una
un mito entre los egipcios. Y algunos dicen, ¿no? Acá el relator de esto dice probablemente eran moscas y yo confundía con abejas. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que probablemente en aquella época a los leones se le consideraba como un animal celestial o divino. Recuerden que muchas veces ellos le pusieron al león como símbolo, como imagen, como estatua, como una representación del poder del Todopoderoso, como también algunos representaban al toro, igual al león. Entonces por ahí tiene relación esta historia con ese mito. Eso sugieren algunos. Nosotros lo comentamos nada más, porque todo lo que hacemos tratamos de buscarlo algo que relacione un poco lógicamente con lo que ocurre. Entonces, algo que ya se venía escuchando en la antigüedad en el tema de estos mitos. Bueno, para poder entender un poco mejor. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, ya cuando se encontraron desesperados de que no vamos a adivinar y vamos a perder, porque no sabemos de qué se trata esta adivinanza, fueron a donde estaba la mujer de Sansón. Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. O sea, como ellos fueron invitados, estos 30, probablemente estos hombres eran oficiales del ejército o hombres importantes de la comunidad de Timnat. Entonces, ellos están pensando que, tu papá y vos hicieron alianza con este hebreo para avergonzarnos nosotros y despojarnos de nuestras cosas. Con ese objetivo nos invitaron. Entonces ellos empezaron a culpar a la familia, a la esposa de Sansón o a su prometida de Sansón, de que esto era un plan de ellos. Entonces le dijo, convencerle a tu marido de que nos diga, de que te diga cuál es el enigma y vos decirnos a nosotros. Convencerlo, o si no, vamos a destruir toda tu casa. Así ellos le amenazaron. Ahora, ¿qué tendría que haber hecho esta mujer? Probablemente ella tiene 2 pensamientos, o no creía que Sansón podía defenderlo, o no se sentía tan segura con Sansón, porque si Sansón iba a ser su esposo, si con Sansón ella iba a vivir, ella tenía que confiar en Sansón. Ella no podía haberle defraudado, pero por lo visto su corazón no estaba tan ligado a Sansón como Sansón hacia ella. Y su corazón estaba más enfocada en su gente. Ese es un gran problema cuando uno no se relaciona con alguien que tiene por lo menos una idea de su fe. Yo siempre le decía a los hermanos o hermanas, si van a comprometerse con alguien, si van a hacer noviazgo o, no sé, emparentamiento, que sea con alguien que por lo menos sepa y entienda su fe de ustedes, lo que ustedes creen. Si ustedes se involucran con alguien sin que esa persona sepa lo que ustedes creen y ustedes ni siquiera también saben, solamente porque tienen atracción ahí nomás, al comienzo va a estar todo bien, pero cuando lleguen los problemas no van a poder solucionarlo. Cuando lleguen los momentos de tener que decidir alguna cosa, ahí van a empezar los conflictos. Por eso es muy bueno conocer lo que una persona tiene en su mente, lo que cree, su fe, y de esa manera, a través de eso, poder involucrarse. Pero a Sansón eso le valía un pepino, nada. Y miren cómo esta mujer empezó a manipularle. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. No me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo habría de declarar a ti. Entonces ahí ya vemos cuenta que esta mujer utiliza ya la manipulación. Vos no me amás, vos no me querés, porque si me quería me iba a dar esto. Esa es una manipulación típico de las personas que solamente buscan intereses o algún beneficio o no sé, algún objetivo. No sabemos
realmente esta mujer que vio en Sansón, era un tipo guapo, importante. Pero en este momento ella le está manipulando y él no puede distinguir eso. Por más que él es un hombre que está guiado por el Todopoderoso, como no está haciendo las cosas como al Todopoderoso le agrada, su vista espiritual está cerrada. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día, él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al final, Sansón tuvo que contarle porque se dio a su manipulación. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre que le derrote a un león, que no puede, un león es un ser, un animal poderoso, que le abra la boca y le mate, no pueda contra las manipulaciones de una mujer? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que no puede distinguir que esta persona, esta mujer que va a ser su esposa o es su esposa, en realidad no tiene ese mismo corazón que él está teniendo? ¿Por qué ocurre eso? Porque él, a pesar de ser el propósito de Dios para liberar a su pueblo, a pesar de tener la voluntad del Padre con él, él sigue las cosas de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su manera. Por eso ustedes dirían, ¿por qué muchas personas que siguen a Dios, que creen en el Padre, muchas cosas se van hacia al revés? Porque en vez de confiar en sus padres o en sus guías espirituales, él confía en sí mismo. Al 7º día, versículo 18, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Ahí está. ¿Hay algo más dulce que la miel? ¿Y hay algo más fuerte que el león? Con esto, de alguna manera, ellos le descifraron la adivinanza. Y él les respondió. Y miren lo que le respondió, una forma bien brusca, ¿no? Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y lo que él está diciendo, no sabemos si ocurrió, pero este eufemismo sería, ¿no? Este dicho, esta forma de expresar, de arar con mi novilla. Es como que voy a agarrar el animal ajeno y usar para arar tu tierra. Es decir, como que ustedes se relacionaron sexualmente con mi mujer o con mi prometida. Y por eso lograron esto. A ese grado él llegó de entendimiento. Ustedes se involucraron con esta mujer. Y acá vemos que él estaba ya, ¿cómo se dice?, enfurecido. Yo le trato de explicar esto porque, ¿cómo puede ser? Él utiliza palabras muy, nosotros diríamos muy groseras, ¿no? Ustedes se metieron con mi esposa, por eso ella les dijo estas cosas. Eso él está diciendo. Sansón así se está expresando. Qué bárbaro. Y miren, y el Espíritu del Eterno vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. Y 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. O sea, aparte de decir una guaseada, una grosería ahí, se fue a esa ciudad de Ascalón, otra ciudad filistea, sin miedo, y empezó a entrar a la casa de algunos ricos y los agarró y les cortó el cuello y les sacó la ropa. Ustedes dirían, no sé. Acá dice el Espíritu del Eterno, ¿no? Y por eso es que muchas veces confunden, ¿no? Desde mi perspectiva, yo puedo entender que el relator está observando el resultado final de todo esto. Que el resultado final fue que gran cantidad de filisteos fueron destruidos.
Y a partir de ese momento los filisteos empezaron a respetar a los israelitas. Pero en realidad, el accionar de Sansón en este momento no corresponde a una persona que está haciendo nazareato. No corresponde a una persona que está siguiendo la voluntad del Padre. Más bien está siguiendo su deseo, su capricho. Pero bueno, el problema se está levantando. Yo quiero ser usado por el Padre. Yo quiero que el Padre utilice también mi vida, pero no cometiendo asesinatos por un juego, por una mujer. Yo no quiero así. No sé si ustedes cuando ven este texto, ¿cómo quiero ser como Sansón? ¿Cómo quiero hacer como hizo Sansón? Quiero irme a hacer una gran fiesta, hacer apuestas, y si no gano la apuesta, matar a 30 personas y después por una mujer pelearme. No, lo siento, yo no quiero. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aprender de acá? Que si Dios está obrando en mi vida, si Dios me ha elegido para hacer su voluntad, yo me aferre a su Torah. Y el servicio que Dios va a hacer conmigo va a ser mucho más grande de lo que es en el caso de Sansón. ¿Se acuerdan que le dijo a Saúl, tu reino hubiera sido perpetuo si hubiera hecho mi voluntad? Y al propio David también le dijo, pero has quebrantado. O sea, Dios nos elige a nosotros para hacer, el Eterno nos elige a nosotros para hacer su voluntad, pero muchas veces nuestro corazón es lo que interrumpe la obra del Padre. Y finalmente, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces, entre todos los que estaban ahí, uno era su amigo, su cuate, su socio. Como él se fue y le dejó a la mujer, por lo visto no se llegaban a casar. Solamente era despedida de soltero. Entonces, su papá le dio a su amigo. Este Sansón ya se fue, le dio a su amigo. Él dejó de balde todo, abandonó todo. Es como un mitaí caprichoso. Mitaí caprichoso. ¿Por qué termina así este capítulo? Porque es una previa de lo que ahora va a acontecer. De acuerdo, vamos a entrar siempre en la mente del relator. De acuerdo al relator, el Eterno está queriendo librarle de una vez por todas a los israelitas de los filisteos. Y el carácter agresivo, tosco y carnal de este hombre va a conseguir eso. A pesar de su actuación negativa, el Eterno va a usar su vida para hacer una buena obra. A pesar de eso, vamos a recordar, si nosotros nos vamos hasta el final, al final de su vida Sansón va a entender que había caminado mal y le pide al Padre que en ese momento le dé una última oportunidad para por lo menos en el final de su día hacer algo correcto. Pero todavía falta para eso. Todavía falta mucha aventura de Sansón que el Padre nos quiere enseñar. Por eso están escritas acá y por eso la estamos compartiendo, porque está en el libro de Jueces y a nosotros nos tocó compartir Jueces y hay que compartir. Amén. Bueno, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Nos queda el capítulo 15, ya la lucha contra los filisteos, ¿no? Ya acá viene ya la lucha contra los filisteos y su primer enfrentamiento feroz que va a tener con ellos. Pero eso vamos a dejarlo para la próxima semana. Así que no se pierdan. Estamos viendo la vida de este raro juez. No es un juez dictador, un juez que maltrató a su pueblo, un juez solamente que tenía muchísimo problema con su carácter y con su carnalidad. Pero en el fondo, su corazón era hacia el Padre. Pero por causa de que no podía hacer como al Padre le agradaba, muchas cosas no le salía bien. Pero bueno. Así, hermano, entonces, gracias por hoy estar una vez más aquí. Que el Todopoderoso le bendiga y le siga guiando. Estamos ya en el día 40. Hoy es el día 40 de la cuenta del Omer. Y nos queda 10 días. De este domingo, el siguiente domingo es Shavuot. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.